Un saludo muy especial para todos nuestros lectores de quienique.com. Nos encontramos nuevamente en una de nuestras acostumbradas entrevistas con los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado. Hoy nos acompaña Juan Manuel Daza, él es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Juan Manuel, bienvenido. Hola María Fernanda, muchísimas gracias por recibirnos por este espacio y un saludo muy especial a toda la audiencia de Quién y Qué. Bueno, Juan Manuel, empecemos hablando un poco de su experiencia profesional. ¿Quién es usted, de dónde viene y para dónde va? Bueno, Juan Manuel Daza es un joven, tengo 27 años, soy abogado de la Universidad del Rosario, tengo especialización en Derecho Constitucional y en Gestión Pública y además una maestría en Derecho Público de la Universidad de los Andes. Desde hace 5 años, inclusive desde antes de graduarme de la universidad, me desempeñé, porque lo hice hasta diciembre que renuncié para empezar esta campaña, como el asesor principal del expresidente y senador Álvaro Uribe. Juan Manuel, ¿por qué quiere ser ahora candidato a la Cámara de Representantes? ¿Cuál es ese salto de estar acompañando al expresidente y ahora entrar en el campo político desde el Congreso? Miren, hace 5 años trabajar con Álvaro Uribe me permitió conocer el país, recorrerlo, hablar con las personas, muchísimas veces identificarles problemas y en esa labor de asesor empezar a imaginar y pensar en soluciones, brindarles esa mano amiga. Lo que me llevó a dar ese siguiente paso, dejar de estar al lado como asesor, hacer la campaña ya en nombre propio, fue una realidad que tenemos. Y es que nosotros, los jóvenes, nos quejamos, pero no estamos haciendo más nada. Y nosotros somos los que tenemos que empezar a construir el futuro que nos pertenece. Y tenemos que empezarlo a hacer desde ahora. O nos vamos a quedar esperando 40 años, 50 años para heredar el país de esas personas que ellos nos los estaban construyendo. Gústenos o no nos guste, las FARC van a estar en el próximo Congreso de la República. Producto del acuerdo de paz tienen 5 curules en Senado, 5 curules en Cámara. Las FARC, por Dios, quienes secuestraron, asesinaron, extorsionaron, reclutaron niños, abusaron de niñas. ¿Esos son los que nos van a construir el futuro? Si no son las FARC, son los políticos de siempre que también nos tienen aburridos, porque se roban la plata, porque solo aparecen en la televisión, por noticias negativas. Estamos cansados. Pero la solución no es cansarnos ni resignarnos a que ese sea el país que nos toque. No, los jóvenes, así como nos quejamos, tenemos que empezar a ser parte activa en las soluciones, en esa renovación, en construir el país que nosotros vamos a vivir. En 50 años, María Fernanda, esos señores de la FARC que van a llegar ahora al Congreso, o los políticos de siempre que nos tienen aburridos por robarse la plata y por solo trabajar para ellos, no para las necesidades de las personas, no estarán. Estaremos nosotros, los que hoy en día somos jóvenes, pero en 50 años ya no lo seremos tanto. Y en vez de estarnos lamentando en ese futuro, empecemos a construir desde ahora el futuro que nos pertenece. Por eso quiero llegar a la Cámara. Juan Manuel, usted mencionaba anteriormente un tema frente a las FARC y es algo que suelo preguntar, pero lo pregunto más adelante y ahora lo voy a hacer en este instante. ¿Cómo cree usted que va a ser la convivencia en el Senado y en la Cámara de Representantes teniendo en cuenta las curules que van a ocupar los miembros de las FARC? Muy difícil y le voy a decir por qué. La sola presencia de criminales de lesa humanidad en el recinto de la patria, donde se dan las discusiones, donde se hacen las leyes que nos aplican y nos rigen a todos, es un insulto a las víctimas. La convivencia no solamente va a ser de presión al interior, sino en el país. Eso que estamos viendo de cómo los reciben en todas partes no es producto sino de un mal acuerdo que le permite a esos criminales de lesa humanidad, sin haber ido a la justicia siquiera, participar en política. Son premiados. Eso humilla aún más a las víctimas de este país. Eso no genera reconciliación, sino mayor rencor. Y eso que estamos viendo hoy en las calles lo vamos a ver en el Congreso. Además que ellos no son unas monjitas de la caridad. Hay gente que nos dice, yo prefiero verlos en el Congreso haciendo leyes que en el monte echando balas. Recuerde, María Fernanda, y todos los oyentes, que hay ideas que matan más que las balas. ¿Cuántos venezolanos no han muerto de hambre
por falta de suministros médicos en Venezuela a causa de las ideas de Chávez y Maduro. ¿Cuántos cubanos no murieron y no mueren todavía por la dictadura de los Castro, por sus ideas? Eso es lo que queremos en este país. La FARC no va a llegar allá con un nuevo chip y una nueva forma de pensar. No. Ellos van a insistir en su modelo, van a insistir en su política. Y ahí es cuando nosotros los jóvenes tenemos que jugar un papel fundamental. Yo no quiero vivir en un país construido por la FARC y sus ideas. Yo quiero un país donde los jóvenes como yo, que tenemos mucho que aportar, brindemos soluciones y empecemos en la construcción de ese país que queremos, que nos hemos portado bien. Yo tengo todas las de la ley, todas, porque no he matado nunca a nadie, ni me he robado un peso. Y también estoy aburrido de la politiquería de siempre en llegar a cuestionar a la FARC, pero sobre todo a controvertirle sus ideas, controvertirle sus ideas. Entonces la situación no va a ser fácil, pero allá iremos también a defender la democracia colombiana, a defender el modelo que tenemos que mejorarlo, sí, y para eso vamos a llegar. Pero no podemos avalar que quienes durante años han querido acabar con el Estado de Derecho de este país lleguen ahora como los salvadores, haciendo borrón y cuenta nueva. No, allá llegamos a la Cámara. Juan Manuel, usted se lanzó por la Cámara de Representantes de Bogotá. Cuénteme cuáles son las principales problemáticas de la capital del país, en su opinión. La principal problemática de la capital es la seguridad. Bogotá no tiene seguridad. La inseguridad se tomó Bogotá. Es muy preocupante que solamente el 19% de quienes vivimos en Bogotá se sientan seguros. Y no es un tema de percepción de encuestas, también es un tema de realidad. ¿Quién se atreve a caminar 4 cuadras solo a las 10 de la noche? ¿Quién se sube al transporte público, llámese SITP, Transmilenio, los colectivos normales, sin agarrarse los bolsillos, sin vivir pendiente de que no le hayan sacado el celular? O sin ponerse el maletín adelante porque si se lo dejan en la espalda le sacan las cosas. La inseguridad se tomó Bogotá y tenemos que recuperarla. Bogotá necesita un aumento en el número de pie de fuerza de sus policías. En Bogotá vivimos casi 10 millones de personas y nos cuidan 6.500 policías al día. Por eso nuestra capacidad de reacción es casi nula, es ineficiente. A una persona que la atracan llama a la policía y se demoran 40 minutos en llegar, si es que llegan, porque si están atendiendo otro caso no llegaron nunca. Aquí tenemos que aumentar el pie de fuerza. En Bogotá vivimos casi la 1/4 parte de Colombia. Necesitamos una mayor presencia de la fuerza pública. Pero además, para mejorar el tema de la seguridad, tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas. La tecnología se hizo para facilitarle la vida al hombre. Y no solo es el tema de cámaras que funcionan mucho y que tenemos insuficientes, hay que hacer una gestión, hay que presionar para que haya más. La meta del alcalde Peñalosa es al 2019 tener 4.000 cámaras. Bogotá tiene 736 cuadrantes. Necesitamos al menos 10 cámaras por cuadrante. Eso nos da un total, María Fernanda, de 7.360. El alcalde que cumpla con su meta local de 4.000 cámaras, pero el gobierno nacional, y eso lo hacemos en el Congreso con los presupuestos que aprobamos cada año, quienes vamos a llegar a la Cámara por Bogotá, debemos gestionar, debemos obligar al gobierno a que nos ayude a tener esas 3.500, 3.600 cámaras adicionales. Y un último tema, además de cámaras, tenemos que crear aplicativos de denuncia anónima en tiempo real. Hoy en día en Colombia tenemos más celulares que personas. Somos 45 millones de colombianos y según los últimos estimativos hay 62 millones de teléfonos, en su mayoría inteligentes. Esos teléfonos, además del WhatsApp y el Facebook y el Instagram que tanto nos gustan, deben también contar con aplicaciones como en otras ciudades del mundo que nos permiten a todos los ciudadanos hacer denuncias anónimas en tiempo real. En esta esquina me atracan, en ese parque venden droga. Eso nos permite identificar lo que en seguridad se conoce como los puntos calientes de la criminalidad y le permite a las autoridades intervenirlos. Así ayudamos a la seguridad y tampoco nos ponemos en riesgo nosotros hoy. Usted ve vecinos que ven qué es lo que está pasando en su barrio, en su entorno, pero es lógico que no se atreven a denunciarlo por el temor. Me contaban en estos días en Suba, allá tienen una banda de microtráfico que se llama Los Gomelos y todo el mundo los conoce.
Nadie se atreve a denunciarlos en público precisamente por el temor a las represalias que podrían tomar contra ellos. Ese tipo de herramientas nos permiten incentivar la denuncia. La seguridad no es un tema solo de la policía, es un tema también de los ciudadanos, que debemos colaborar con ellos. No hay mejor vigilante de la casa del vecino que uno, o el vecino que cuida nuestra casa. A eso tenemos que apostarle, a redes de solidaridad y de cooperantes. Aquí en el gobierno del presidente Uribe llegamos a tener más de 4 millones de cooperantes, no armados, sino solamente con un celular, y nos permitió mejorar mucho la seguridad rural. Es hora de retomar la seguridad urbana que se ha perdido por donde lo veas. Juan Manuel, continuando un poco con este tema de seguridad, el alcalde Enrique Peñalosa adoptó hace poco una medida de prohibir el uso de parrilleros y los parrilleros en las motos. ¿Usted considera que esta medida ha sido eficiente o tendrá frutos próximamente? Yo no estoy de acuerdo con la medida, María Fernanda. Y te digo por qué. La criminalidad muta y se adapta cada vez más. Aquí prohibieron el parrillero porque hechos de violencia que todos rechazamos, como los tiros que le pegaron a la señora embarazada en Rosales por robarle su carro, fueron realizados por personas que se desplazaban en moto. Pero en vez de prohibir el parrillero y generar unos excesivos controles de la policía para poner partes e incautar las motos que llevaban parrillero varón mayor de 14 años, lo que teníamos que hacer era seguir permitiendo los parrilleros, pero esos controles hacerlos para identificar a quienes iban armados, a quienes iban a cometer delitos. Aquí a veces se nos voltean las lógicas. Entonces aquí montamos el control que los vimos por toda la ciudad esa primera semana, no para buscar al criminal, sino para perseguir al decente que llevaba el papá al hijo a la universidad o el hermano mayor al hijo, al hermano menor al colegio. Esa lógica no puede seguir sucediendo. Aquí la policía tiene que estar para perseguir a los malos. Tenemos que aumentar en inteligencia. Una ciudad como Bogotá tiene que tener inteligencia permanentemente, no solo para perseguir a los que están cometiendo los delitos, sino para anticipar a los que los van a cometer. Entonces, no estoy de acuerdo con esa prohibición y creo que no va a ser eficiente. Lo que está haciendo es afectando el bolsillo de muchos colombianos de bien. Juan Manuel, de otro modo, ¿cuál es ese proyecto, esa iniciativa con la que usted se compromete si llega al Congreso? Bueno, si yo llego al Congreso de la República, me comprometo a trabajar siempre de la mano con las personas. 2 cosas. 1, a gestionar ese aumento de pie de fuerza que necesita Bogotá. A gestionar los recursos para que esas herramientas tecnológicas lleguen a la capital. Es muy diciente que en el presupuesto del año pasado el gobierno nacional destinó 500.000 millones de pesos, María Fernanda, para cámaras de seguridad. Al principio tenían 0 pesos para Bogotá. Gracias a una gestión que se realizó por el Partido Centro Democrático, les dieron una partida simbólica, pero algo es algo. Tenemos que volver a exigir y gestionar esos recursos. Pero además es una propuesta polémica, pero necesaria. Cuando usted va y mira esas localidades donde tenemos la mayor presencia de crimen, siempre está asociada a presencia de redes de microtráfico. El microtráfico se tomó Bogotá. Nadamos en coca. Nadamos en drogas sintéticas. El microtráfico es un negocio que está dejando en Bogotá 650.000 millones de pesos en ganancias al año. Pero lo más grave es que los principales afectados son nuestros niños. Es muy diciente que en un año la edad promedio de inicio al consumo de drogas en Bogotá pasó de 14 a 11 años. En Bogotá, niños de 11 años son los que están empezando a consumir droga. Y yo me pregunto, un niño, válgame Dios, ojalá que empiece a consumir drogas a los 11 años esté vivo a los 18. Porque ese niño que empieza a consumir drogas es el que termina en bandas delincuenciales, en pandillas, atracando, inclusive sirviendo de sicarios. Para acabar con el microtráfico tenemos que prohibir la dosis mínima personal. Aquí un genio, que me reservo su nombre porque ya no está con nosotros en esta vida, ojalá estuviera vivo para debatir con él, se inventó que en aras del libre desarrollo de la personalidad, cada uno podía aportar droga en su bolsillo siempre y cuando no pasara de determinada cantidad. Y ahí empezó el problema. Pero además recientemente otros genios
Dijeron, no, ¿sabe qué? Es que usted puede llegar a su trabajo y al lugar de estudio bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Y como su cuerpo es distinto al mío, yo puedo necesitar más droga que usted, entonces puedo cargar más droga en el bolsillo, así se pase de la dosis mínima establecida. ¿Qué controles vamos a tener con eso? El consumo de drogas se está consumiendo nuestro futuro. Niños de 11 años. Aquí hay que desarrollar el acto legislativo del 2009 que prohíbe la dosis mínima. Eso es un compromiso de Juan Manuel Daza de llegar al Congreso, presentar ese proyecto de ley estatutaria. Y no es que queramos que todos se vayan a la cárcel, no. Que el adicto sea tratado como lo que es, un enfermo. El adicto a tratamientos de rehabilitación, el jíbaro o expendedor, que se vaya a la cárcel. Pero tenemos que darle las herramientas a nuestra fuerza pública que colabore. Muchacho que se ha encontrado con droga en el bolsillo, que tenga consecuencias. Aquí vivimos hablando de derechos, pero se nos olvidaron las obligaciones. Entonces, que el muchacho que tenga droga en el bolsillo le resten puntajes y va a ingresar a la universidad. O no pueda acceder a becas. Pero sobre todo que los papás, sobre todo de quienes son menores de edad, que hoy en día no pueden obligar a sus hijos a un tratamiento si no tienen su consentimiento, lo puedan hacer. Así como el papá está obligado a brindarle educación, salud, comida, a velar por su hijo menor de edad, que también pueda obligarlo en los casos en que sea necesario a recluirlos en centros especializados para esos tratamientos. Me partió el alma. El otro día fue a USME, María Fernanda, y me decía una mamá llorando, era madre cabeza de hogar. Me decía, yo tengo un hijo de 16 años, es esclavo de las drogas. Un adicto a las drogas no es libre. Su razón siempre está nublada por esa esclavitud, esa dependencia a las drogas. Y la mamá me decía, traté de llevarlo a un tratamiento, pero como él no quiso, no firmó el consentimiento, no me lo dejaron. Yo no puedo obligar a mi hijo. Yo decía, hombre, eso tiene que cambiar. Vendrán discusiones de si se puede o no. Yo creo que constitucionalmente, al que tenga más de 18 no lo puedo obligar, pero al que todavía dependa de los padres sí, que el padre tenga la potestad, la facultad jurídica de obligar a sus hijos adictos a las drogas a ir a un tratamiento. Pero a los que sean mayores de edad, como la idea es prohibir la dosis personal, no los podemos obligar a un tratamiento, pero sí que tenga consecuencias quebrantar esa prohibición, que les resten, que no puedan acceder a empleos públicos, pero que de verdad tenga una consecuencia. Solamente derrotando la batalla de la dosis mínima, derrotamos el negocio del microtráfico y mejoramos considerablemente la seguridad. Juan Manuel, ¿usted no considera de pronto que es justamente la consecuencia, es la falta de oportunidades que tienen los jóvenes y por eso entran tal vez tanto al mundo de las drogas? Es decir, usted habla de no acceso a empleos públicos, reducir la oportunidad si quieren acceder a una beca, pero ¿no será esa falta de oportunidades lo que los tiene en ese mundo? Sí, tienes toda la razón. Pero por eso es que esta propuesta debe ir acompañada de algo que yo llamo educación y oportunidad para todos. Tanto la seguridad como la lucha contra el microtráfico necesitan medidas urgentes de choque antes de que sea más tarde. Y por eso hablamos en el tema de seguridad del aumento del pie de fuerza, de la utilización de las herramientas tecnológicas, en el tema del microtráfico, de la prohibición de las dosis mínimas, de crear una fuerza de tarea conjunta que combate el microtráfico en Bogotá. Son medidas de choque para evitar que esto siga desbordándose como lo tenemos hoy en día, antes de que llegue un punto de no retorno. Pero coincido contigo, la única solución a largo plazo para mantener la seguridad es brindándole educación y oportunidades a nuestros jóvenes. Por eso propongo que de llegar al Congreso de la República vamos a reformar la Ley General de Educación, que es la Ley 115 del 94, para que la jornada única escolar sea una realidad. Nos vienen hablando de jornada única escolar hace muchísimo tiempo. El Plan de Desarrollo Santos 2014-2018 modificó un artículo implementándola, pero como muchas cosas de este gobierno fue un saludo a la bandera. No dejó establecidas las metas claras ni los plazos definidos. Lo puso y nada se ha hecho. Tenemos que exigir con plazos y metas definidas año a año la jornada única escolar. Pero esa jornada única escolar no es como me dijo un niñito en Suba, ¿qué se va? ¿Usted me quiere poner más clase? No, que en ese horario adicional el niño practique el deporte que le gusta,
realice la actividad cultural recreativa que le gusta, pero que sobre todo profundicemos el inglés. A las nuevas generaciones no las tenemos que poner a cometer el error que cometieron con nosotros, y es que nos pusieron a aprender inglés viejo. El inglés ya no es un privilegio, es un requisito en cada vez un mundo más globalizado. Un niño que practica un deporte, un niño que coge un instrumento, jamás se mete en una pandilla, jamás empuña un arma para meterse a robar, jamás se mete en el tema de las drogas, porque es un niño que está ocupado, es un niño que pasa mucho más tiempo al cuidado de un adulto responsable. Muchos de esos problemas que tenemos hoy en día es precisamente por eso, porque nuestros niños están pasando mucho tiempo solos, y no es por abandono, porque papá y mamá tienen que trabajar y solo pueden llegar hasta la casa a las 6, 7 de la noche, y esos niños se han quedado toda la tarde solos. La jornada única escolar no solo sirve al menor, sino que ahí sí de verdad el Estado se vuelve el aliado de los padres. Ese Estado que no solo saca impuestos, sino que de verdad ayuda, que no le genera la angustia. Ese tema de educación, somos unos convencidos. Lo único que saca adelante un país es educando a su población. Pero además de la jornada única para los niños, la jornada única sirve para los mayorcitos también. Quienes estén en 9º, 10º y 11 deben aprovechar ese tiempo adicional para recibir, además de la formación académica que ya reciben en los colegios, una formación en capacidades para producir en algún oficio, acorde a su vocación. De tal manera que ese bachiller que se gradúe no solo tenga los conocimientos académicos, sino que pueda salir a producir, a ejercer algún oficio que le permita generar ingresos para ayudar en su casa o para ayudarse a él en esa educación que sigue. En Colombia se gradúan 700.000 bachilleres al año, María Fernanda. Solamente la mitad logra ingresar a instituciones de educación superior. Pero de esa mitad, la mitad deserta, no termina. Cuando uno va y les pregunta por qué, la respuesta te sale al rompe de manera fácil. El dinero. Cuando tú tienes un muchacho que además de bachiller está en capacidad de ejercer algún oficio para producir, se van ayudando en esos estudios, tienen un ingreso que les permite avanzar. Pero no es suficiente. Por eso también tenemos una segunda propuesta en el tema educativo, sobre todo en lo que tiene que ver con educación superior. Aquí existe hace muchísimo tiempo una entidad que nació para fomentar, facilitar el ingreso de nosotros los jóvenes a la educación superior, para ser ese amigo, esa mano. Pero hoy en día se volvió en todo lo contrario. Es el mayor extorsionador de los jóvenes colombianos. Tiene a más de 52.000 embargados. A los jóvenes nos hablan del ICETEX y decimos, ¿dónde está la puerta que me voy? Y con razón, el ICETEX lo tenemos que reformar. ¿Cuál es la reforma que planteamos para el ICETEX? Que la plata que nos coloque, que nos dé el ICETEX para estudiar, no cobre intereses. Es que el ICETEX no es un banco, ni debe tener ánimo de lucro. Si el Estado hubiese querido crear un banco para la educación, lo hubiera hecho como creó el Banco Agrario. Pero no, creó el ICETEX. Y por eso esos recursos que se coloquen no deben cobrar intereses, sino aumentar solamente año a año lo que aumenta la inflación, sin importar qué tipo de crédito sea del que estemos hablando en el ICETEX. Pero segundo, que los jóvenes no tengamos que pagar mientras estudiemos, sino una vez nos graduemos y consigamos un trabajo, y que ese pago o esa cuota que me toque dar sea proporcional a lo que me gano. México ya vivió una crisis como la que estamos viviendo nosotros ahora con el ICETEX, con el instituto de ellos allá. ¿Sabes cuál fue la solución, María Fernanda? Hicieron una ley y la ley dice nadie deberá gastarse más del 10% de su salario, de sus ingresos, pagando créditos educativos. Fin del problema. Vaya y mire cómo se ha revolucionado la educación superior. A eso tenemos que apostarle. Tenemos que brindarle facilidades a nuestros jóvenes. Y un último tema que tiene que ver mucho con las oportunidades. Aquí hay que apoyar el emprendimiento de nosotros los jóvenes. En el año 2013 se creó un fondo que se llama el Fondo Emprender a cargo del SENA. En su principio funcionaba muy bien, los jóvenes lo conocían, iban allá, tocaban puertas y lograban el capital semilla de esos proyectos, de esas pequeñas empresas, de esas ideas productivas que tenían. Hoy en día no funciona. Primero, los jóvenes no lo conocen. Segundo, quienes lo conocen van y se acercan y todo se ha vuelto una excesiva tramitología.
Eso es un fortín burocrático, como está el SENA en general hoy en día. Poco de personas que llegan allá a calentar las sillas, a ponerle trabas a la gente. El Fondo Emprender tiene que volver a ser ágil. Desde el Congreso tenemos que ponerle la lupa. Que el presupuesto se gaste en inversión y no en funcionamiento. Que volvamos a apoyar esas ideas de los jóvenes. Un joven que hoy en día se está demorando entre 1 y 2 años en conseguir un trabajo acorde a lo que estudió, muchas veces sale con esa idea de negocio y tenemos que apostarle a eso. Esos proyectos no solo lo emplean a él, sino que le genera más empleo. Hay que apoyar el emprendimiento de nuestros jóvenes. Se nos extendió un poquito el tiempo, pero bueno, ya terminamos con la entrevista por ahora. Juan Manuel Daza, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de quienique.com. Y para todos nuestros lectores, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Y para más contenidos como este, recuerden que también nos pueden encontrar en www.quienique.com. Recuerden que Quienique, el placer de saber, ver y oír más.